La tenemos deuda una está tasa acabando con de el interés superpeso. atractiva, Pongan mucha tenemos un atención, mercado que nos parte está 2. pagando bien, pues vamos a quedarnos ahí porque al final de cuentas la deuda se va a ir amortizando y los fundamentos macroeconómicos están bien. Lo que hacen ahora, y este es el segundo argumento, es dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a vender eso, vamos a mover un poquito a otros mercados temporalmente, simplemente para mostrar ese músculo, y vamos a irnos a un mercado en donde no hay tasas tan atractivas, pero lo que sí es, vamos a afectar la divisa. Lo que no han entendido es que al final de cuentas, ellos, al comprar deuda y por ende al entrar capital golondrino a México, no es la única fuente de divisas que le entra al país. Entran divisas turísticas, es decir, la lana que le entra a México por los turistas que vienen, y hay una cantidad bárbara de turistas mexicanos, de americanos que están viviendo en México. Entonces, considera las divisas turísticas. Luego, dos, considera también, y esto es lo que les molesta mucho, por favor ayúdenme a compartir este mensaje, pues hay una cantidad de remesas que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá y que vienen del mundo muy importantes, y lejos de caerse, siguen subiendo. Entonces, esas remesas son estabilizadoras junto con las divisas turísticas. Y la tercera gran fuente son los ingresos por petróleo. Entonces tienes ingresos por petróleo, divisas turísticas y prácticamente las remesas que te estoy diciendo. Pero tienes una cuarta, y que a la gente le da miedo decir y que no le gusta hablar, pero hay que hablar sin pelos en la lengua. El narco, sobre todo en Estados Unidos, utiliza las remesas para lavar y para blanquear el dinero. Y gran parte de ese capital se blanquea utilizando a muchas cuentas y muchas personas que mandan su dinero como remesas a México. Y ese capital se lava prácticamente en México. Entonces, si tú piensas que porque un grupo de tenedores sí, evidentemente afectó y modificó el tipo de cambio en alrededor de 7-8% esta semana, pero en el mediano plazo tenemos cuatro fuentes más de ingresos, divisas, divisas turísticas, ingresos por petróleo, las remesas de los mexicanos que son reales, que son del fruto del trabajo, y el blanqueo de las narcoremesas que prácticamente está inundado en México y que no se puede detener. Súmale esas cuatro al tipo de cambio y a lo que ha venido sucediendo. Cero error de diciembre, que no te asusten, que no te sorprenda lo que están diciendo, y no hay crisis ni va a haber crisis económica. ¿Qué esperar entonces del gobierno? Entonces esas son las primeras dos grandes razones que te quería yo compartir. Ahora, la tercera, ¿viene una reforma al Poder Judicial? Por supuesto que viene una reforma al Poder Judicial. ¿Viene una reforma al Instituto Nacional? Sí, pero ese es otro tema. Yo lo que quiero decirte, y tu pregunta concreta es, ¿va a haber crisis económica? No va a haber crisis económica. Digo, si todo permanece constante, no va a haber crisis económica porque los fundamentos macroeconómicos se están manejando muy bien. Eso no quiere decir que no haya deuda. Claro que hay deuda, se está manejando la deuda, se está amortizando la deuda, y ya te expliqué cuáles son las otras fuentes de ingresos que tenemos, que le dan una gasolina muy importante al peso. Ahora, ¿nos conviene un peso tan fuerte? No, y fíjate, esta es la tercera razón de por qué se va a empezar a mover el tipo de cambio, y ahorita te voy a decir a dónde vamos a llegar. Acuérdate que en la balanza comercial, una de las razones más importantes de ingresos en México, ya te expliqué las divisas turísticas, tiene que ver ahora también con la fuente de ingresos, que es una de las más importantes, que es el petróleo. Si el tipo de cambio, si tenemos un dólar más fuerte y un peso débil, eso significa que México recibe menos pesos por el tipo de cambio. Entonces, ya se dieron cuenta que como tenemos, bueno, ya se han dado cuenta desde ese tiempo, pero México tiene que empezar a subir más sus ingresos. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que han crecido los ingresos por impuestos, ya vieron que ahí hay un cuate que va a tener que pagar 2,100 millones de pesos, están creciendo también las divisas turísticas, pero se tiene que ir amortizando
prácticamente dos grandes cosas: la deuda y el déficit. Este déficit que tenemos un déficit bastante alto de este último año, y entonces el gobierno va a empezar a estabilizar ese déficit, y para eso necesita lana. ¿Y de dónde viene una gran parte de esa lana? De los ingresos del petróleo. Entonces va a empezar, y ya empezó a mandar señales al mercado, que el petróleo necesita tener un peso más fuerte en los ingresos de México. Y entonces, con toda la intención, el gobierno mexicano va a modificar su política monetaria y le va lanzando señales a los mercados, y por esa razón se anticipan los especuladores, y ante este cambio de gobierno van aprovechando y van midiendo, y como decimos los mexicanos, le van midiendo el agua a los camotes por esa modificación que va a venir en el cambio de ingresos, por lo que ya te expliqué. Necesitamos más ingresos para ir pagando el déficit. ¿Qué es el déficit? Es menos ingresos respecto del gasto público. Entonces el gobierno necesita subir fuertemente el tema de sus ingresos. Si tenemos un tipo de cambio muy fuerte del peso, recibimos menos pesos por dólar. Entonces necesitamos un peso menos fuerte para poder recibir más ingresos y para poder hacer algo más, que es muy importante: tener exportaciones más importantes, no solamente del petróleo, sino de las exportaciones en general, y que México reciba y capte más ingresos por sus exportaciones petroleras y por sus exportaciones no petroleras. Entonces, esa es la tercera razón por la cual está modificándose el tipo de cambio. ¿Tiene que ver eso con una declaración o tiene que ver eso con una crisis? No. Que no te mientan, no te asustes. Yo no tengo pelos en la lengua. Si me preguntas, ¿hay deuda? Te digo, sí hay deuda. ¿Hay déficit? Sí hay déficit. Pero lo que no podemos hacer es mentirle a la gente, meterle miedo, y sobre todo, algo que les duele durísimo a muchos medios. No saben las insultadas que me empezaron a meter ahorita estas horas, pero no me importa. Son personas del pasado. Yo nada más los bendigo, les doy bendiciones a todos, y al final de cuentas yo lo hago y explico esto porque la gente en mi canal de Telegram, una chica me lo pidió, y después de tantas veces, bueno, pues ya está. Entonces esa es, digamos, la tercera razón. La cuarta, que es o el mensaje más importante que te quiero compartir, es, a ver, el dólar va a haber crisis o se va a depreciar más. En el mediano plazo vamos a tener una diferencia de aproximadamente de un 8%. No es que el dólar va a llegar a 22 o 23 pesos como mucha gente te lo está diciendo. No va a llegar a eso. Bueno, yo pienso, evidentemente, y te estoy compartiendo por qué razón. ¿Cuáles son las razones que soportan la fortaleza del peso? Pues 4 fuentes que ya te expliqué hace ratito, y que no dependemos nada más del mercado de la deuda. Ahora, México tiene tasas de interés altísimas, altísimas. ¿Ustedes creen que si se van esos empresarios y esos rentistas y esos oligopolios, no van a venir nuevos mercados? Pues la respuesta es sí, y esa es la cuarta razón que te quiero dar. Los vacíos en física, en política, en economía y en la vida humana, los vacíos siempre se llenan. Si se van unos, van a llegar otros. ¿Y saben qué? Siempre, siempre, siempre es mejor que la especulación, que los capitales golondrinas se vayan, que estén ahí lo que tengan que estar, pero los fundamentos sólidos de una economía no dependen de esos capitales golondrinas, y eso es lo que le pasó a